¿qué es gaslighting, verdad? ¿Qué significa esto? Y voy a comenzar con Hilda. Y pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mili. Un abrazo virtual aquí a todas mis colegas, a mis compas y a todos los que nos están acompañando virtualmente. Pues el gaslighting, ¿verdad? No es un término necesariamente nuevo, a pesar de que quizás ahora es que estamos hablando en más foros sobre el mismo. Desde 1938 comenzó este término a traerse por una obra teatral que luego tuvo ¿verdad? Ciertas adaptaciones cinematográficas posteriores, ¿verdad? En el 40, en el 44, y en todas de ellas se atendía cómo esta esposa sentía que se estaba volviendo loca ante las decepciones, ¿verdad? Que ella iba monitoreando en términos de conducta de su esposo. Y por ahí, ¿verdad? Históricamente fue que comenzó esto. Si nos vamos a definiciones más académicas, podemos ver que el gaslighting es un tipo de abuso psicológico que busca o hace que las víctimas se vean a sí mismas y sientan que están mentalmente insanas o sientan, ¿verdad?, que están perdiendo la sanidad mental, creando un ambiente interpersonal que se puede describir como surreal. Hay una definición que también trae a la luz la American Psychological Association, la APA, y la APA describe esto y me gustó porque comienza con un verbo que habla, que para mí es central en todo esto, que es manipular. Y dice, es manipular a otra persona para que dude de sus percepciones, de sus experiencias o de la comprensión que esa persona está teniendo de los eventos. Inicialmente se hablaba de esta manipulación de una forma extrema para ¿verdad?, inducir una enfermedad mental, o inclusive se llegó a utilizar para justificar ingresos a facilidades psiquiátricas de personas. Pero ya estamos viendo en la literatura que se ha estado asociando el término con otros ejemplos, otras, ¿verdad?, como parte de las tácticas de manipulación, inclusive asociadas a trastorno de personalidad antisocial. Recientemente leí un documento de una universidad donde lo traían y hablaban del gaslighting en términos de lo que es las redes sociales, ¿no? Así que lo hemos visto en en distintas formas de utilizarse. Hoy vamos a estar en el contexto, ¿verdad?, de la violencia. Para mí es importante también que este término tiene unas raíces en las disparidades, ¿no? Nosotros en las inequidades sociales, incluyendo, ¿verdad?, principalmente el género, la ejecución del poder en el contexto de las relaciones de pareja. Y ahí es donde vamos viendo esta raíz. También viene, como yo hablaba ayer con las compañeras, es la experimentación sistemática, porque va poco a poco en un continuo de un sentido de confusión y de distorsión. Me ha gustado mucho desde el término también desde la sociología, porque se ha abordado argumentando que el gaslighting viene como consecuencia de que esta persona perpetradora utiliza o moviliza los estereotipos, las inequidades estructurales, las inequidades institucionales relacionadas principalmente al género en contra de la víctima para manipular su realidad. Así que vamos a puntualizar que vamos a estar identificando vulnerabilidades que pueden estar asociadas a la raza, a la nacionalidad, a la sexualidad, dentro de un contexto de poder y control. Dentro de esta misma teoría de la sociología, ¿verdad?, hay una conexión ahí con la parte de la psicología, porque los mismos sociólogos dicen, bueno, la psicología ve esto en una diada, en dos relaciones, y ellos dicen, no, hay que mirarlo en un contexto social de desigualdad, donde esta diada, ¿verdad?, que hay uno que tiene más poder que el otro, es el que utiliza todos estos contextos de desigualdad o de inequidad social para entonces dar lugar a lo que es el gaslighting. Para mí también hay tres puntos que yo quiero enfatizar dentro de lo que es el fenómeno psicológico, ¿no?, que experimenta la persona que es víctima. Y es que hay aspectos de percepción aquí, como yo veo, me veo a mí mismo, me veo a mí misma, cómo yo veo a los demás o percibo a los demás, cómo yo percibo mi relación, mi realidad con estas demás personas que me rodean,
¿verdad? Hay un aspecto de conexión, cómo yo voy conectando esto que yo percibo a experiencias del pasado, a experiencias del presente y también anticipo lo que pudiera pasar en un futuro. Y hay un tercer punto que para mí es bien importante en mi búsqueda de información, que tiene que ver con la validación. Porque un asunto es que yo pueda pensar, pueda conectar algo que yo estoy percibiendo. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a validarlo? Es como el punto de vista científico, ¿no? Cuando hacíamos esos experimentos para la feria escolar. Teníamos una hipótesis, lo sometíamos a una investigación y entonces imaginemos que esto es lo que pasa a nivel psicológico. Cuando yo estoy probando esa hipótesis que yo tengo, yo empiezo a identificar en esa subrealidad que estoy viviendo cosas que me validan eso que ya yo me estoy planteando o me estoy cuestionando de mí misma, de mi relación con el mundo, con los demás. Así que es un aspecto muy profundo a nivel de la psique de la víctima. Y para mí, en mi verdad, en lo que viene siendo mi posición profesional, estamos viendo que son aspectos multifactoriales. Es complejo, no podríamos mirar este fenómeno como algo sencillo o reducido simplemente a una relación, ¿verdad? Donde alguien me dice algo y yo lo creo o lo compro y seguimos, ¿no? Esto tiene eh, un proceso de socavar en mi psique, en mi mente, porque yo voy validando. Y en este acto de manipulación, el perpetrador del gaslighting lo que hace es también va identificando en esa dinámica de manipulación esas variables que me pueden ir validando en el proceso. O sea, que es como que yo te diga, mira, porque tú estás loca y mira si yo pienso que estás loca y no solo yo lo pienso, también lo piensa tu familiar. ¿Te acuerdas aquel día que te dijo tal cosa? Y entonces yo comienzo también a decirte cosas en esa manipulación que te van a llevar a validar. Así que yo en mi análisis veo esos tres aspectos desde la psicología: percepción, cómo yo conecto esto que yo estoy percibiendo en esta surrealidad y cómo entonces yo voy buscando o encontrando variables que me lo validan. Hubo, en términos de datos cuantitativos, para mí esto es importante porque muchas veces, y ya las compañeras van a ir hablando, ¿verdad?, de cómo lo vamos viendo en el día a día y en el quehacer legal también, donde tiene una importancia significativa. Hay una encuesta que se entrevistaron a 2.500 mujeres por lo que viene siendo el National Domestic Violence Hotline en el 2014. La referencia es Warshaw y colaboradores 2014. Y en esta encuesta ellos, y fíjense que es una N grande, son 2.500 mujeres que habían experimentado experiencias de abuso, de violencia de género. Y fíjense en esto, qué interesante. 73.8 de estas mujeres respondieron que sí a la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que su pareja o expareja deliberadamente hizo cosas para hacerte sentir que te estabas volviendo loca o que estabas perdiendo la mente? O sea, 73.8 de estas mujeres encuestadas dijeron que sí. 50% respondió que sí a la pregunta: ¿su pareja o expareja alguna vez le amenazaba con reportar a las autoridades que estabas loca para evitar o alejarte de obtener algo que deseabas o necesitabas? O sea que la mitad de esta muestra dijo que sí. Y en los resultados descriptivos de esta encuesta, cerca de 3/4 de la muestra dijeron haber experimentado gaslighting. Y más de la mitad dijo que el gaslighting fue el principal obstáculo de ellas para buscar apoyo o ayuda. Y para mí eso es bien significativo, porque este fenómeno que tiene lugar principalmente en la relación de pareja, no se reduce a esto, pero es lo que nos trae aquí hoy, eh, es lo que lleva en gran manera a que la víctima se limite en la búsqueda de apoyo o de ayuda. Así que, ¿qué hace esto? La mantiene o lo mantiene en esa relación abusiva, en ese contexto de violencia. Es una de las variables que tenemos que seguir mirando de cerca. Y para mí, ¿verdad?, se vuelve muy significativa en términos de nuestro proceso de apoyo y de asistencia.
Así que básicamente, ¿verdad? Yo quería presentar un poco el contexto de lo que era ¿verdad? La definición y de dónde tiene sus orígenes para que la audiencia y nosotros, ¿verdad? Pudiéramos continuar elaborando sobre el mismo. Sería bueno también hablar, ¿verdad? Un poquito de esas tácticas de manipulación que se reflejan en el gaslighting. Voy a ir entonces ahora con Lourdes y Noah para hablar un poquito, ¿verdad? Su exposición y a ver si dentro de eso podemos hablar un poco de esas tácticas de manipulación. Lourdes. Sí, estoy aquí. Ok. Claro que sí, podemos hablar de eso y una de las cosas por las que nos interesó participar, ¿verdad? De este evento es precisamente porque desde la experiencia, mucho de lo que Gilda recoge, o ¿verdad? Recogió en sus expresiones, nosotras lo hemos visto cara a cara, ¿verdad? En el acompañamiento con las mujeres a través del programa de Tu Paz Cuenta. Algo adicional, y me gusta mucho lo que está planteando Gilda, de traer los aspectos sociológicos y los aspectos psicológicos individuales de cómo se da esta modalidad de abuso y de maltrato emocional, es que nosotras lo evaluamos dentro del marco del menoscabo del sentimiento de autoeficacia que sienten las mujeres, ¿verdad? De cómo sistemáticamente este tipo de comportamiento es contrario a que puedan sentir confianza en sí mismas, en su toma de decisiones, en las dudas sobre su juicio, como bien, ¿verdad? Trajo Gilda, en la percepción de la realidad, ¿verdad? En esa comprensión de la realidad. Eh, la culpa y la vergüenza que nos expresan las mujeres de identificar este tipo de patrón cuando hacemos preguntas, entrevistas, ¿verdad? Y en las sesiones terapéuticas ya con ellas, porque sienten que no se habían dado cuenta o no lo podían nombrar, o, ¿verdad? De momento tú dices, tengo tantas otras condiciones a favor de mí, ¿no? Tal vez en algunos casos he estudiado, tengo un grado académico, tengo un trabajo, no me identifico como ser una típica víctima de violencia doméstica. Y entonces, mira, cuando estoy haciendo este trabajo conmigo misma, este trabajo emocional de fortalecimiento y de identificación, me doy cuenta que sí, había un patrón. Cuando hacemos esa línea del tiempo y evaluamos esa relación, hay un patrón sistemático. Nosotras hemos encontrado tres cosas que me gustaría señalar para abundar sobre lo que Gilda estaba hablando, ¿no? Uno, validar lo que es la locura, lo que es que te lleven a pensar que estás loca, que te estás imaginando las cosas. Es una de los factores más frecuentes que nosotras encontramos en las mujeres. Lo otro es eh, el manejo del dinero o de sus bienes, las dudas sobre cómo tomas decisiones con respecto al aspecto económico, con palabras y con frases que se nos repiten como tú no sabes hacer esto, tú no sabes manejar el dinero, tú lo desperdicias, tú lo malgastas, ¿verdad? Tú necesitas que yo sea la persona que tenga más potestad de tomar decisiones de qué se hace o no se hace con los dineros que entran a la casa, ¿no? Al manejo de ese presupuesto familiar. Lo otro tiene que ver cuando hay menores de edad dentro del grupo familiar, o sea que cuando esa pareja tiene niños. Y entonces hemos encontrado mucha desvalidación y juicio sobre la crianza de esos niños, las capacidades de ser una buena madre, de ser protectora, de tomar decisiones que la lleven a garantizar la seguridad o el bienestar de esos menores. Así que hay muchas expresiones alrededor de
no hiciste lo correcto, no fuiste a tiempo a atender esto, contrario a lo que está pasando en realidad. Sí lo atendí, sí lo trabajé, sí lo traje para que lo trabajáramos como familia, pero pareciera que esas gestiones y ese trabajo que hice no fue suficiente, ¿verdad? O no lo hice bien. Así que esas son 3 áreas bien concretas en que con las conversaciones, ¿verdad? Sobre cómo nosotras lo hemos visto en el servicio directo, vemos la manifestación del gaslighting en las mujeres. Además de eso, la explotación de las vulnerabilidades. Todas sabemos que cuando entramos, ¿verdad?, a una relación íntima, pues tú compartes secretos, compartes tu vida más profunda, tu realidad más íntima. Y entonces muchas veces eso en algún momento de la relación empieza a tornarse en tu propia contra. Y empiezan a haber señalamientos que tienen que ver con tu memoria, cosas que hayas hecho antes, decisiones que no tomaste, ¿verdad? Utilizando cosas que fundamentalmente siendo vueltas como una vulnerabilidad y algo que te pone en duda de la motivación por la que tuviste. Además de eso, ayer, por ejemplo, nosotras hablábamos de cómo el sistema que hemos establecido para brindarle apoyo a del sistema judicial, del sistema policial, y su desconocimiento sobre esta manifestación de violencia, pues sistémicamente se pone en duda y de una manera se pone en duda la palabra de esa mujer que ha padecido por esta situación y se legitimiza lo que el agresor o la persona agresora sistemáticamente le ha comunicado a esa persona, que es que él tiene la razón o él tiene la verdad sobre un asunto y ella no va a ser creída, no va a tener credibilidad ante el sistema o ante terceros, porque él tiene pruebas o porque él tiene una versión alterna que es mucho más creíble. Y ahí entran los elementos de género y de desigualdad que mencionaba brevemente Gilda, de cómo el sistema está construido, donde nosotras tenemos que probarnos constantemente, ¿verdad? Tenemos que estar sistémica. Y muchas de las mujeres nos expresan sentimientos de culpa, cómo sienten que esto era parte de la personalidad de esta persona o llegó a ser parte de la misma dinámica de la reunión, pero que no era un patrón de abuso. Y parte del proceso de reconocimiento de ellas mismas ha sido establecer el que del abuso emocional. Es complejo, es profundo, multifactorial, pero sí es parte del abuso emocional y sí estuvo sucediendo durante el tiempo que estuvieron con esa persona. Es por lo menos a grandes rasgos, ¿verdad? Tal vez luego entrar en otros tipos de ejemplos y también darle la oportunidad a la compañera Verónica para que pueda... Pues ahora vamos con la licenciada Rivera y algunos de los puntos a tocar, y creo que ella pues tal vez podría también entrar en esto, será como, ¿verdad?, ofrecer estos servicios legales a las víctimas, licenciada. Sí, buenas tardes nuevamente y gracias a las compañeras. Nosotras desde el Movimiento Amplio queríamos tocar el tema porque a partir, ¿verdad?, de discusiones que se dan en las redes sociales, nos hemos dado cuenta que el gaslighting es un poco, queda invisibilizado cuando hablamos de la violencia doméstica o de la violencia de género, porque sí hemos hablado, y yo creo que si le preguntamos a las personas si violencia psicológica es violencia de género o violencia doméstica, van a decir que sí. Pero el gaslighting no es la típica violencia emocional que una persona pueda apalabrar fácilmente, es decir, no necesariamente es una persona que te está insultando todo el tiempo, no necesariamente incluso es una persona que te está diciendo que estás loca, porque si fuera así, pues sería más fácil de identificar, ¿no? Y yo como abogada
para mí es bien importante que empecemos a hablar de estos temas, porque incluso a veces la persona que se sienta delante de nosotras para pedir un servicio no sabe que eso es violencia doméstica o no lo ha identificado así. Y a veces durante la entrevista es que nos damos cuenta que está en medio de esa rueda todavía de poder y control, porque le está dando credibilidad completa a cosas y nociones que la única persona que se las implantó en la mente fue la persona agresora. Pero aún así la persona sigue repitiendo, ¿verdad? Y cosas como han dicho las compañeras con relación a incluso cuestiones de derecho. Yo siempre recuerdo un caso, ¿verdad? Que hay compañeras que nos están pidiendo ejemplos. Yo siempre recuerdo un caso en el que estuve hablando, yo creo que como por una hora con una mujer, y todo el tiempo me estaba debatiendo si la recomendación que yo le estaba dando, que era una cuestión de pensión alimentaria, y los pasos que había que seguir para que le dieran la pensión. Y la insistencia de ella en decirme que no, que a ella no le iban a dar pensión, o sea, es decir, cero, era tal que yo empecé a preguntarme si era que había hablado con otro abogado o otra abogada anteriormente y qué era lo que estaba pasando. Y finalmente lo que me dijo, muy tranquilamente, es que el padre de los niños le había explicado cómo funcionaba el derecho de familia en Puerto Rico y cómo funcionaban las pensiones y que a ella nunca le iban a dar una pensión para sus hijos. Y ella lo estaba diciendo, ya ella estaba buscando mi ayuda. Ella ya sabía que estaba en una situación de maltrato, pero aún así hablaba dándole completa credibilidad a lo que la persona agresora le había dicho. Y esa fue como la pregunta, ¿verdad?, que le hice yo, pero esta persona que te ha hecho A, B, C, D, ¿tú no pensarías que te estaría mintiendo durante todo ese tiempo? Y yo recuerdo la cara de ella como, ella ni se había planteado esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotras cuando estamos atendiendo esta situación cuando resulta que el patrón de violencia doméstica no es que la persona va a venir a decirme es que me insultó, es que van a hacer cosas mucho más sutiles? Y que para poderle ayudar, hay veces que nosotras como abogadas lo que tenemos es que empezar un proceso, ¿verdad?, referirle a un proceso terapéutico, porque yo, ¿verdad?, con mi experiencia, escuchando a tantas y tantas mujeres, me he dado cuenta que ese tipo de violencia es el más difícil de revertir. Es más difícil de, primero, visibilizar, puntualizar y, pues, obviamente, atender. Yo tuve un caso, por ejemplo, de una clienta a quien ayudé a obtener una orden de protección. Y doy estos ejemplos porque son mujeres que saben que están en una situación de maltrato. Y se obtuvo la orden de protección. Nunca más, se suponía que yo iba a hacer el proceso del divorcio. Nunca más supe de ella hasta muchos meses después. Resultó que se había ido a tomar terapia porque la persona agresora la había convencido que ella tenía un síndrome y que el problema era su historial de sobrevivencia anterior de otras violencias. Y ella estaba tan convencida de eso que ella terminó yendo a un psiquiatra para que la evaluaran y a psicólogas, porque ella estaba convencida de que el problema era ella. Por lo tanto, ¿qué hacer ahí? Pues yo, ¿verdad? En esta oportunidad, primero lo que quiero siempre y mi mayor preocupación es que cuando las discusiones se dan en las redes sociales y se dan de manera informal y poco profunda, se invisibilizan estas complejidades, ¿no? Y puede ser que ahora mismo haya personas que estén en medio de la situación, que sí estén ya saliendo de esa relación y se pregunten, no solamente si me van a creer o no, se pregunten si lo que están viviendo es violencia doméstica, si lo que están viviendo es violencia, porque es que siempre va a estar la duda, ¿seré yo? ¿Me lo estaré inventando? ¿Esto pasó? ¿No pasó? Entonces, un poco decirle, mire, no, en efecto, eso es violencia doméstica y usted tiene remedios de ley. Entonces, cuando yo voy a buscar órdenes de protección junto con personas que están pasando por esta situación y cuando la violencia se manifiesta de esa forma, también hay que saber identificarla como profesional, porque fíjese que esa persona es la que va a tener que dar testimonio y explicarle a un juez o a una jueza que tal vez tampoco entienda sobre esta complejidad, que eso, ¿verdad? La pregunta de, oye, ¿tú estás bien? Esa pregunta que parecería boba, pues en relaciones donde no hay maltrato, pues uno puede partir de la premisa que la persona te está preguntando de buena fe. Pero cuando lo que se está dando es violencia doméstica o cuando se está dando violencia de género, la pregunta viene cargada para que tú pienses que estás mal, a pesar de poderte estar sintiendo bien. Pero si te preguntan si estás bien, pues empiezas ya a dudar y me veré mal, me habré tomado los medicamentos, yo creo que yo no me los tomé, etcétera, etcétera, etcétera.
si eso pasa, importante que las personas sepan, uno, que sí, que está en medio de violencia doméstica, que no está mal, que no está loca, y también que tiene remedio en ley, que ese tipo de violencia doméstica también está protegida por la ley 54, que usted también puede parar ese ciclo de violencia, que usted puede buscar remedio en ley, y que eso tiene efectos tanto criminales como civiles. Así que si lo que le están es todo el tiempo reforzando que usted no tiene nada que hacer, que usted se tiene que quedar en esa relación, no solo porque nadie le va a creer, sino porque no ha pasado nada, ¿verdad? Porque ese es el problema. O sea, la invisibilización de que algo está pasando. Y la persona, para mantener el control, es muy exitosa, por eso no es casualidad que, por lo menos en mi experiencia, obviamente no soy experta y no he investigado de esto, pero por mi experiencia de muchas mujeres, hay unos perfiles que uno más o menos puede darse, ¿verdad? Puede ver, porque no es lo mismo el hombre que te dice tú eres A, B y C y te insulta, al que te dice, mi amor, pero ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿En serio? No, tú no te acuerdas, tú no me dijiste eso, no, tú vas a salir en serio, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues parecería, ¿verdad?, que no hay maltrato ahí cuando sí, ¿verdad? Obviamente, si se da un patrón, si nos damos cuenta de que eso limita nuestra libertad, si afecta nuestra paz, nuestra estabilidad emocional. Si se dan todos esos factores, sí, eso es violencia doméstica, usted tiene derecho a detenerlo y usted tiene derecho a que eso pare, ya sea buscando una orden de protección, separándose, sobre todo, como dice Lourdes, ¿verdad?, cuando hay menores, siempre, cuando hay hijos e hijas, siempre hay una capa de complejidad adicional, porque es una vulnerabilidad, ¿no? Y casi siempre se juega mucho con eso, con la posibilidad de si usted va a tener la capacidad de mantenerse con la custodia de sus hijos o incluso con relacionarse con sus hijos. Es curioso como a pesar de que en nuestra sociedad todavía culturalmente se parten de premisas, ¿verdad?, de que los niños y las niñas están mejor cuidados con su mamá, aunque lo podamos cuestionar por estereotipos de género, etcétera, etcétera, pero todavía hay una corriente que apoya eso y aún así, a pesar que son corrientes históricas, culturales, poderosas, a pesar de eso, tenemos mujeres que llegan a nuestras oficinas convencidas de que le van a quitar a sus hijos. ¿Y por qué? Porque dentro del patrón de violencia doméstica se lo ha creído. A pesar de que tal vez la persona agresora es un padre ausente, no sabe ni siquiera los nombres de las maestras, no sabe dónde queda la escuela y aún así llegan a nosotras pensando que pueden perder esa custodia y el trabajo que nos corresponde a todas nosotras es, pues, primero eso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, visibilizando, pero cuando nos llegue una persona que está pasando por eso, validarle que eso es así, que no está loca y que de nuevo hay que hacer el trabajo. Yo como abogada refiero, ¿verdad? Si yo veo que la cosa está muy compleja y que la persona incluso, hay veces una resistencia muy fuerte para reconocerse como víctima. Eso suele pasar, pero en los casos de gaslighting, el asunto es que no se ve que eso es violencia doméstica. Así que una vez que la persona viene con eso, es bueno que nosotras nos preparemos para poderlo identificar y entonces hacer los referidos necesarios y también en el caso de las abogadas, poderlas preparar para que expliquen por qué esas preguntas que parecerían benévolas y que parecerían de buena fe no lo son y cuál es el efecto que tiene en la que lo recibe, la persona que lo recibe y cómo eso limita pues su movimiento, su libertad, su sanidad, etcétera, etcétera. Licenciada, a raíz de lo que ha expuesto, uno me pregunto acá, como esto se protege también por la ley 54, aquí aplicaría también una orden de protección. Exactamente, sí. Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo uno, y esto me surge a mí de momento, cómo uno puede demostrar ese abuso, ese patrón de manipulación para que me puedan validar de que en efecto yo soy víctima de gaslighting? Sí, ese es el gran reto, ¿verdad? Porque en primer lugar, como dije, la profesional, y esto dirigido a cualquier profesional que atienda a víctimas, tiene que hacer un trabajo de educarse y entender esto. O sea, eso empieza por nosotras, ¿verdad? Por nuestra parte. Y ya luego, cuando podamos identificar una persona que está pasando por eso, pues también hay que ver hasta qué grado esa persona identifica que eso es violencia doméstica, porque nosotras, las abogadas, no podemos hablar
por las víctimas ni las sobrevivientes. O sea, le toca a ella explicar. Así que por eso es que yo digo que si vemos que de repente, porque de nuevo, he visto caras de sorpresa en decir, pero es que tú no estás mal, tú estás bien, y la sorpresa de, adiós, sí, estaré bien. Pues si eso está así, hay que saber soltar y hay que saber hacer los referidos suficientes, necesarios, perdón, para que pueda prepararse. No se puede tomar, hay gente que subestima los procesos de obtener órdenes de protección, piensan que eso es llegar allí y que ya te dan la orden. La realidad es que no todos los casos son iguales y hay casos muy complejos. Así que usted tiene que identificar si la persona está preparada para dar ese testimonio. Yo he sabido compartir lecturas, discutir lo que es gaslighting con mis clientes, yo he sabido hacerlo. Y una vez que eso pasa, entonces nosotras tenemos que ayudarle a dar el testimonio. Es decir, no es nada más, por ejemplo, lo típico sería, pero a usted le insultaban, ¿verdad? Si estuviéramos con otro abogado, pues le preguntaran, ¿a usted le insultaban? No me insultaba. ¿A usted la golpeaba? No me golpeaba. Y entonces, ¿por qué usted está pidiendo una orden de protección? Pues porque había maltrato psicológico. ¿Y cómo era el maltrato? Él me hacía sentir así, me decía esto cuando no era cierto, me escondía las llaves. Yo he sabido de casos de personas agresoras que escondían, por ejemplo, las llaves, para que entonces la persona agredida, en ese caso era una mujer, se desesperara tanto buscando las llaves que tuviera que recurrir a él, y cuando le preguntara ¿dónde están mis llaves?, él decirle, ¿ves que eres una despistada? ¿Ves que no dejas todo botado? Y después resultaba que él era el que la había escondido, ¿no? Entonces, pues eso, si por ejemplo pasara, pues que ella lo pudiera explicar a sí mismo, con toda la calma del mundo. Me escondía las llaves del carro para después preguntarme dónde estaban. Porque eso es. Pero obviamente hay que tener paciencia, porque de nuevo, y esto lo sé porque muchas veces le dicen a las mujeres que eso no es violencia doméstica. Hay que tener paciencia, escuchar, y que ella pueda explicar, porque obviamente estamos hablando de un patrón y van a haber muchas instancias, muchos ejemplos que ella va a poder explicar, porque eso es violencia psicológica. Los jueces han sido adiestrados para poder detectar o entender lo que es el gaslighting, porque sé que hay muchos retos con los mismos profesionales que entonces no entienden el concepto, y son las personas que van a dar las órdenes de protección, las que van a determinar tal vez con quién se queda el menor si están, ¿verdad?, en un proceso de divorcio. Sí. Bueno, tengo que aceptar que la rama judicial ha invertido en preparar y en adiestrar con las escuelas judiciales y todo eso, la Academia Judicial, ese es el nombre. Pero yo creo que siempre va a faltar más. Hay salas especializadas en nuestro país, y en algunas de esas salas pues hay jueces y juezas que están muy bien adiestradas, y yo creo que pudieran identificar esto como violencia doméstica. Y así mismo que digo eso, digo que hay jueces y juezas que ni idea, que no tienen la más remota idea que esto es, y que tal vez incluso me atrevo a decir que subestimarían ese tipo de violencia. Así que siempre el llamado nuestro va a ser para mayor adiestramiento, y de nuevo, adiestramiento a la rama judicial y a los profesionales que atienden estos casos, porque hay veces que hay profesionales que dicen, sí, yo te llevo el caso, y hacen más daño que bien por no prepararse y no poder dar un buen acompañamiento legal. Hilda, hay una pregunta para ti. ¿Cuáles son los elementos de lo que es el patrón del gaslighting? Sí, voy a entrar en esa pregunta, pero brevemente antes me gustaría añadir algo a lo que estaba comentando Verónica anteriormente, y es que en mi experiencia, donde hay con casos donde ha habido este tipo y otros tipos de maltrato psicológico, que como bien trajo ella, es parte de lo que es más difícil de concretizar para poderlo presentar en un tribunal. Mis experiencias de éxito se han basado en trabajo multi e interdisciplinario, donde se va apoyando a esa víctima desde procesos anteriores con acompañamiento, intercesoría, apoyo psicológico, apoyo y conexión social de ciertos colectivos, y eso nos ha permitido a nosotros que una vez, ¿verdad? Porque el fenómeno de gaslighting también, estuve revisando la literatura, se da en el proceso judicial hacia la persona o el testigo que está presentando testimonio, donde se trata de, es una estrategia que también se ha documentado. Así que imagínense cuando nuestro testigo o el que está presentando testimonio, que es nuestra víctima, está también siendo revictimizada de alguna forma por el sistema, y ahí venía, ¿verdad?, la parte de cómo el agresor manipula utilizando todas estas variables que están en el sistema, en la misma inequidad, en la misma vulnerabilidad.
como esto es un fenómeno, para contestar a tu pregunta, Mili, que se ha estado estudiando, el maltrato psicológico, en este caso el gaslighting, tiene matices. El más importante, el gaslighting tiene 2 puntos particulares para poderlo distinguir. Uno es el alto nivel de manipulación. Para mí es una manipulación muy sofisticada, ¿verdad? No estamos hablando de un nivel de manipulación muy sencillo. La manipulación es un proceso complejo y en este caso es muy, muy sofisticado. Eso es un punto, ¿verdad?, que debemos de tener ahí. Y el segundo aspecto importante aquí es que se tiene que dar el elemento de que en esa dinámica de manipulación se está llevando a la víctima a cuestionar si su proceso de percepción es correcto, es incorrecto, y la capacidad que tiene de afrontar, ¿verdad?, en términos de salud mental, de sanidad, las demandas de su medio ambiente, o sea, de llevar a cabo las tareas de la vida diaria. No tiene ni que ver, Verónica lo puntualizó muy bien con ejemplos, no tiene ni que ver con que si eres capaz o no, si tienes una profesión o no, es que es tan sencillo como, mira para allá, tú no encuentras ni las llaves de la casa. O sea, yo te estoy haciendo un cuestionamiento de tu capacidad a nivel cognitivo, a nivel de tu psique. Así que estos son 2 de los elementos más importantes en este tipo de maltrato. Primero, el nivel de manipulación y cómo entonces esta persona que manipula, que ¿verdad?, es el perpetrador del gaslighting, utiliza todos los recursos que tiene del sistema, de la relación de pareja en este caso, para entonces cuestionar y de cierta forma sugestionar a la víctima sobre su propia capacidad. O sea, yo te llevo en ese proceso a dudar de ti misma o de ti mismo, en ese proceso a dudar de tu capacidad y de tu cordura, de que estás bien. Así que eso yo diría, para no, ¿verdad?, complicarnos con términos rebuscados ni nada, esas son las 2 banderas rojas más prominentes de las que debemos de estar pendientes. Una de las preguntas que alguno ¿verdad?, de la audiencia que está conectando en este momento habla un poco sobre el término. Dice, ¿habrá otro término más preciso para identificar este tipo de maltrato que el de la luz de gas? Muchas personas preguntando de esto. La realidad es que te tengo que decir que no tiene una traducción. Mi forma de verlo, para yo poderlo entender, yo decía, esto es como si yo te tirara frente a tu realidad unas bolitas de humo y de momento tú estás viendo todo y estás en un contexto real, pero no puedes ver bien. Y entonces hay engaño, ¿no? Y entonces no puedes percibir la realidad que te rodea. Yo no encontré una traducción y llevo buscando varias semanas una traducción para explicarlo. También hay algo importante aquí que señalar, y es que a nivel de la literatura podemos encontrar mucha literatura en el contexto de lo que viene siendo la violencia entre parejas. Y entonces, como bien trajo Verónica, el maltrato psicológico en ese contexto de la violencia. Pero entonces esta manifestación del gaslighting como que se quedó contenida ahí en el maltrato psicológico y no se había llevado al nivel de especificidad. Yo me voy a comprometer, le voy a hacer esta invitación a Verónica. Yo encontré algo muy interesante y es que en el 2015 Inglaterra hizo como parte oficial de su ley para la violencia doméstica a nivel criminal las manifestaciones de gaslighting. Y quizás nos puede servir a nosotros como, ¿verdad?, de referencia para nosotros ver si podemos a nivel criollo también desarrollar una definición y un término en el español que nos ayude a describir el fenómeno. Una pregunta que también esbozan aquí es, y que es sumamente importante, ¿dónde pueden acudir a las mujeres a ayuda? De toda la isla, es una de las preguntas. Creo que para contestar esa pregunta, ahora mismo nosotras tenemos una línea 24/7 que está funcionando. Principalmente damos servicio al área este de Puerto Rico, de Carolina a Fajardo, los 6 municipios, Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo. Pero la línea está funcionando para toda la isla y es el teléfono del 787-697-1120. También
nosotras, ¿verdad? Trabajamos con toda la red de proveedoras, así que estamos en contacto con las proveedoras que reciben llamadas, por ejemplo, en la línea 939 Contigo, que es la línea que atiende principalmente San Juan, pero también canalizan y hacen referidos a servicios para toda la isla. Recientemente, un grupo de la red de albergues, junto a Proyecto Matria, activó una línea en específico para poder acceder a los albergues directamente, que es el 787-489-0022. Y creo que podríamos entonces, en beneficio de las personas que continúen escuchándonos y compartiendo, ¿verdad?, este video luego que esté en las redes, podríamos entonces en los comentarios poner los teléfonos y las líneas, porque hay varias, incluyendo entonces también las que atienden violencia sexual del Centro de Salud y Justicia, la línea 24/7 del CAF. Nosotras realmente le vamos a dar prioridad a las líneas que las personas que las atienden son las organizaciones de base comunitaria o las organizaciones que están enlazadas en la red de servicios. Y ahora mismo a través de la línea, pues los servicios psicológicos de trabajo social, discusión de planes de seguridad, planes de salida, referidos a albergue, etcétera, todo eso es parte de lo que se puede hacer por teléfono, aunque estemos en este periodo de cuarentena. Además, quería abundar levemente, mencionar, Mili, que para mí sí es importante reconocer que en este tipo de maltrato, lo que sí nosotras hemos visto como otro patrón es, y validando un poco lo que menciona Verónica, es que continuar con procesos legales o llevarlo hasta procesos legales se hace sumamente difícil para esa víctima, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que hemos podido identificar que tienen estos patrones de maltrato, aún algunas están considerando qué tipo de recurso legal van a utilizar. Algunas tienen o no tienen orden de protección y dilucidaron esta especificidad del maltrato cuando solicitaron la orden, pero otras no, ¿verdad? Así que también creo que, como menciona Gilda, hay mucha oportunidad para seguir educando, para seguir nombrando, ¿verdad?, señalando este tipo de maltrato y que entonces podamos facilitar el que las mismas mujeres lo puedan identificar y nombrar cuando vayan a buscar remedios. Creo que estamos en alianza en ese sentido, pero sí mencionar que, por lo menos desde nuestra experiencia, que en términos generales con la violencia doméstica, la falta de credibilidad en el sistema hace que muy pocas mujeres visibilicen este tipo y otros tipos de maltrato y recurran a los servicios y los recursos legales. Por lo menos eso desde nuestra experiencia. Eso no quiere decir que no las orientemos, que no las acompañemos y que no facilitemos el que eso se dé, pero ciertamente estamos como en una crisis de credibilidad, ¿no?, de buscar ayuda a través del sistema judicial. Lourdes, hubo un punto que tocaste sobre los menores de edad y a mí pues eso me toca mucho. ¿Cómo uno puede manejar este tipo de casos tratando de que el menor no se vea afectado? Sabemos que lamentablemente de alguna forma en estos procesos se ven impactados, pero ¿cómo tal vez nosotros pudiésemos tratar de proteger a ese niño? Porque estamos viendo un patrón de manipulación que hasta se pone a uno mismo a cuestionar su psiquis, y si uno se cuestiona si es buena madre o no, cómo uno puede proteger al niño, ¿verdad? Que es lo que a veces los padres, o por lo menos en mi caso yo me pondría en esa posición, ¿cómo yo cuido a ese chiquito? Bueno, yo creo que mucho del ejercicio que nosotras hacemos individualizado tiene que ver con ir a lo concreto. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que estás utilizando? ¿Cuáles son las estrategias de crianza que estás utilizando? ¿Cómo tú misma te autoevalúas? ¿No? Estamos tratando de sacar la opinión del tercero, ¿verdad?, sobre lo que tú estás haciendo y tratando de traer al tiempo presente. ¿Qué cosas tú haces que dan bienestar a ese menor? ¿Qué cosas tú provees? ¿Cómo garantizas su seguridad? ¿Verdad? Un poco repasar esos mecanismos de crianza que tú utilizas
para entonces reafirmarte, ¿verdad? Y entonces poder dialogar de cuáles son tus dudas, de si está siendo protectiva o no está siendo protectiva. Y cosas bien concretas, por ejemplo, la alimentación de esos menores, ¿verdad? Si están asistiendo regularmente a la escuela, si reciben asistencia para sus tareas, para sus labores, si reciben, por ejemplo, terapias, que tenemos muchas mujeres que tienen necesidades especiales, algunos de sus niños, ¿verdad? O de esa niñez. Si ha tenido algún señalamiento en la escuela, si asiste a los tipos de servicios a los que se les requiere que asista, cómo se expresa, qué cosas tú le dices a ese menor, cómo le hablas de lo que está sucediendo en el hogar y que ellas te cuenten, ¿no? Y que haya unos procesos de devolución y de conversación donde podamos validar lo que sí haces bien, lo que sí es protectivo, lo que sí provoca bienestar en esos menores. Y cuando ha habido situaciones, porque normalmente este patrón, por lo menos en nuestro caso, no se ha ido aislado de otros tipos de manifestaciones de maltrato. Así que, pues entonces podemos poner en perspectiva que esto es parte del abanico de las circunstancias que tú nos estás expresando que se vivían en el hogar. Entonces, podemos preguntar, ¿qué haces si los niños están presentes? ¿Qué cosas has hecho cuando esto ha pasado y los niños han estado presentes? ¿Les dices que se vayan al cuarto? ¿Envías a bañar? ¿Te quedas con ellos? ¿Cuáles son las actitudes, los comportamientos y las conversaciones que tienes con esos menores con respecto a lo que pudieron haber presenciado, escuchado o vivido, ¿no? Sentido, que mamá se siente, cómo perciben a mamá, ¿verdad? Porque uno piensa que no. Entonces, que los niños no se dan cuenta, ¿no? Y se dan cuenta de todo. Se dan cuenta, ¿verdad? De mucho de lo que uno cree que no se dan cuenta. Pero sí podría decir que una estrategia con los menores y que nos ha sido muy, muy efectiva en trabajar ese sentimiento de autoeficacia, de ir a las raíces más profundas de cómo tú te consideras como persona, es poder traerte a la realidad concreta, con ejemplos concretos, con verbalizaciones concretas, eh, incluyendo, por ejemplo, que los niños también reciban servicios psicológicos y reciban entonces atención. Por ejemplo, en el modelo de atención que nosotras tenemos, hay un círculo de la niñez, así mismo como hay un círculo de mujeres, ¿verdad? Así que mientras las mujeres están en su grupo de apoyo, la niñez también está recibiendo servicios enfocados en trauma y en trabajar las necesidades que hayamos identificado con ellas. Un poco por ahí, ¿verdad? Para tenerte una idea, pero sí, la cuestión con los menores es una capa más. Y te lo toco porque en ocasiones uno tiene ese contacto con muchas madres y tal vez, ¿verdad? Que uno puede identificar o tal vez dar un consejo o tal vez orientarla y llevarla a un profesional de la salud. Licenciada, ajá. Perdóname, por último quería mencionar esa red de apoyo. Eso mismo que estabas diciendo, Mili, ¿verdad? Cómo uno con las redes de apoyo también puede validar las circunstancias en las que uno está padeciendo, que uno está viviendo. Esa amiga, esa vecina, esa colega, ese familiar al que tú le puedes expresar lo que está pasando y te puede devolver y decir, tú estás haciendo esto bien, tú estás haciendo esto de tal manera, yo te escucho, yo te creo, yo puedo apoyarte. Es bien valioso. Sí, ese acompañamiento es sumamente valioso. Creo que la licenciada quería decir un número, paso contigo ahora, sí. Hilda, porque mucha gente pregunta sobre dónde busco ayuda y usted tiene un número de teléfono para ofrecer. Sí, yo colaboro con la línea también 24/7 de la Oficina de Desarrollo Integral del municipio de San Juan, que también está disponible para todas las personas. El número es 939-266-8446. Y ahí, dependiendo de la necesidad, también hay referidos para todo tipo de apoyo, incluyendo psicológico, social y legal. De ahí yo he atendido a muchas personas, le he acompañado en sus procesos, y que es importante porque no solamente es para obtener orden de protección, sino también los procesos de familia, que son de los más difíciles. Y quería un poco decir que lo de los niños es bien importante porque también son víctimas del gaslighting de la persona agresora. Y a veces
por ahí es que la persona sobreviviente se da cuenta de esas estrategias de poder y control, no porque las afecta a ella, porque ahí quizá ella no lo está viendo, pero porque lo ve en sus hijos como algo que no es cierto, de repente sí se convierte en cierto porque papá o mamá manipula. Así que sí, que es un muy buen punto el de los niños y el de las niñas, y que también se puede atender si uno puede identificar, ¿verdad?, que eso es lo que está pasando. Hilda, ¿querías decir algo? Sí, voy a un poco a continuar la línea de Lourdes. Me encantó la manera en que lo explicaste y me gustó mucho porque a veces estas cosas cuando se llevan a la academia se complejizan tanto que el profesional que da el servicio está hasta distante en la manera en que se comunica con la víctima, en la manera en que se conduce con la víctima y no hay coherencia entre lo que le está diciendo con sus palabras y en la forma en que está actuando con ella o con él, ¿no? Y con los niños y con la familia. Para mí hay una clave que Lourdes la trajo y yo creo que yo la voy a sintetizar. Ayer ella usó que ya le gustaba sintetizar y hoy yo le voy a retomar esa estrategia y tiene que ver con la relación de apego. Para mí, la relación de apego que una madre puede tener con su hijo o hija es uno de los factores que más protege a corto y a largo plazo del impacto de experiencias como esta en la vida de esos niños. Así que esa relación de apego, que es una relación que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que ir a la academia a aprenderla, la vemos de nuestras abuelas, de nuestras tías. Para mí es una fortaleza en muchas ocasiones de nosotros las mujeres puertorriqueñas, esa capacidad que tenemos de apegarnos con nuestros hijos, de las caribeñas también. Y es una herramienta que es de nosotras y nosotras la tenemos, ¿verdad?, interna y para mí ha sido fundamental esa relación de apego con tu niño, con tu niña, con los niños en la familia. Así que eso solamente quería añadir para sintetizar ahí porque me encantó mucho como Lourdes lo trajo. Quiero aprovechar, nos han enviado una pregunta. Desi Bones, si soy víctima de violencia doméstica de gaslighting y fuera a solicitar un remedio legal, ¿bajo qué tipo de maltrato en la ley 54 se pudiera solicitar? Yo creo que esto para la licenciada Verónica. Sí, pudiera pedir un remedio bajo el maltrato psicológico y emocional que aparece así mismo legislado. Pero lo que decía Gilda es cierto, o sea, hay un trabajo que hacer ahí. No sé si es añadiéndole cosas a la ley o haciendo un trabajo de adiestramiento y de educación y explicar que sí, que el gaslighting es una manifestación de violencia, de maltrato psicológico y que está cobijado bajo la ley 54. Una de las personas que conectó, Brenda Reyes, comenta, este es un maltrato bien sofisticado, el perpetrador es inteligente y muchas veces es un narcisista o tiene rasgos de psicópata, en mi experiencia. Ustedes que conocen de este tema, así que hay alguien que pudo ya identificar las señales. También Ana Olivencia sugiere traer este panel a educación jurídica continua para abogados y abogadas, que por eso ahorita yo traigo lo de los jueces, ¿verdad? Porque es importante que toda esa rama esté educada en este proceso. Hilda, si puedes hablar un poquito del proyecto de podcast de la Universidad Albizu, me ponen aquí. Sí, con mucho gusto. Nosotros queremos que, ¿verdad?, este panel no sea una sola ocasión de espacio con nuestro pueblo. Así que en esa mirada le propuse, ¿verdad?, aquí a nuestras compas que hagamos un proyecto donde también nuestros estudiantes desde la academia que se están formando, y es bien importante porque son los futuros profesionales en este país, puedan desarrollar ciertas cápsulas pequeñas sobre temas específicos, inclusive poder ir desarrollando, contactando o haciendo, ¿verdad?, la invitación a sobrevivientes de esta modalidad de maltrato que puedan ayudarnos a ponerles rostro. Muchas veces esto es lo que nos funciona para llevar el mensaje y para que algunas personas puedan comprender que esto es real, ¿verdad? Y que entonces podamos ponerles rostro con algunas sobrevivientes que puedan también participar y unirse con nosotros a esta iniciativa. Así que lo que estamos proponiendo es desarrollar unos espacios para darle continuidad a este panel
con temas o variables específicas que nos puedan ayudar a no tener solamente, ¿verdad? Como decimos, una información de un solo momento, sino una información continua y que dé espacio a que otros colaboradores puedan unirse y sigamos entonces, ¿verdad? Creando diálogos, foros y trayendo y visibilizando esta problemática. Hay otra pregunta, Edna Benítez. ¿Existen talleres o intervenciones psicológicas con los hombres o personas agresoras que practican este tipo de maltrato? Bueno, esa es una pregunta interesante que voy a Sí. requerir hacer la tarea. Sí existe intervenciones basadas en la evidencia documentadas para trabajar con agresores o agresoras que de todas, ¿verdad? De la diversidad de tipos de violencia, incluyendo la violencia entre parejas, la violencia doméstica, la violencia entre género. Ya si van exclusivos esas intervenciones a esta tipología de maltrato, no estoy segura, pero sí no lo encontré en la literatura que revisé, ¿verdad? Y he estado revisando en las pasadas semanas, no lo encontré tan específico, pero sí hay intervenciones basadas en la evidencia que han demostrado ser efectivas. Lo que hay es siempre el reto del sistema, de dónde las encontramos, a dónde referimos, la parte de la adaptación cultural, porque muchas de ellas están desarrolladas en los Estados Unidos, así que no tienen la parte de la adaptación cultural. Así que al igual que otras prácticas basadas en la evidencia, tendríamos nosotros que comenzar a trabajar la adaptación cultural y la parte de la implementación con sensibilidad cultural para que tengan el mismo nivel de efectividad. Tenemos taller. Aquí hay un comentario de Magdalene Rodríguez. Es importante los servicios multidisciplinarios, psicóloga de adultos, psicóloga de menores, abogada, intercesora legal, entre otras. Completamente de acuerdo. Yo creo que todas podemos dar fe de que eso es lo que funciona, o sea, no hay otra cosa. Y no solamente en el tema de gaslighting, en el tema de violencia doméstica o violencia de género en general, no puedes dejar ninguna pata suelta, ningún cabo suelto. Tienes como que entenderlo como un asunto complejo que requiere que haya un trabajo en equipo y obviamente centrada en la persona sobreviviente. Ella es la persona que nos va a guiar sobre sus necesidades y entonces ahí cada una de nosotras puede entonces aportar lo que mejor sabe hacer. Bueno, hemos dado ya por concluida esta fase, ¿verdad? Porque esto va a continuar. Importante que se le va a dar seguimiento a este tema. Se va a subir este vídeo completo a través de las redes sociales y también a través de las redes sociales de Movimiento Amplio de Mujeres y también los podcasts de la Universidad Alviso. Así que esta información, lo importante aquí es que sigamos compartiendo esta información. Como digo yo, dele mucho share porque esto va a llegar de seguro a alguien que conoce a una víctima o llega directamente a la víctima. Creo mucho en el poder de las redes sociales y tenemos aquí unos recursos sumamente valiosos que han dado una información a base de su experiencia y eso pues ayuda a las víctimas en este proceso. Y yo lo que puedo concluir de lo que he podido aprender poco a poco es que hay que validar y hay que acompañar y hay que ser solidario. No estamos aquí para juzgar a nadie. Así que quiero darle las gracias a la licenciada Verónica Rivera y quiero darte las gracias a Lourdes Hinoa y a Hilda, a quien pues conozco hace mucho tiempito. Así que gracias a las tres por esta información que Gracias, sé Meli. que va a tocar a muchas personas. Se me cuidan mucho.